Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Hola. Hola. Bendito sea el Señor, un día más que el Señor nos regala, qué lindo. Y sabes que cada día es una oportunidad que Dios nos da, sino que nosotros no la vemos de esa manera. Todos los días es una oportunidad, ponte a reflexionar sobre eso. Y eso en algún momento yo lo pensaba, ¿no? Todos los días son una oportunidad para crecer en el amor de Dios. Todos los santísimos días son una oportunidad. Qué precioso, ¿verdad, Moni? Sí, sí es. Todos los días debemos mirar cómo nos vamos a acercar más a Dios. Claro que sí. Bueno, el 22 tenemos una charla muy linda sobre prevención de suicidio, ¿no es cierto? Allí en la Arquidiócesis de Nueva York. La puede hacer por web. Bueno, la puede hacer por internet, pues ya he estado confundiendo con otros nombres raros. Entonces, vea nuestros canales, vea nuestros grupos, vea nuestras partes de Facebook y allí vas a encontrar el enlace para poderte vincular y registrar. Tienes que registrarte para poder participar el 22 de marzo a las 8 de la noche, creo que sí, hora de Nueva York, ¿verdad? Me parece 7, 8 de la noche. Bueno, ahí está clara la información para que nos acompañes el 22 de marzo. Martes 22, o sea, dentro de poquito ya. Moniquita, vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad, ¿te parece? Amén. Que así sea. Ay, el tema es sobre prevención de suicidio, creo que lo dije. Sí. Sí lo dije, ok. Gracias, para eso estás, para acompañarme. Si te das cuenta, uno al otro. Dios nos hizo el uno al otro. Y ella se angustia mucho por esas cosas así que tengo. Entonces, pero mire, si ves, me dice, rápido, Rafa, deja tanta cosa, hable, empecemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, papá. Qué grato es alabarte, qué grato es pronunciar tu nombre, qué grato es decirte, Señor, tú eres mi Padre. Como bien escuchábamos en la reflexión que hacíamos de este seminario de Cuaresma, tu fidelidad es grande, Padre. En el mundo no hay justicia, pero tú sí eres justo. Y la justicia tuya no tiene nada que ver con lo humano. En el mundo no hay, posiblemente puede haber equidad, pero no justicia. Es diferente la equidad a la justicia. La justicia va mucho más allá. Gracias, Padre. Tal vez haya una justicia retributiva. Se da de lo que nos dan. Eso es retribución. Pero qué precioso esa justicia, la que tiene que ver con el hecho de ver el daño que cometimos en el otro y queremos cambiar nuestro comportamiento. Esa justicia es linda, Padre, pero nada como la tuya, que es una justicia que incluso va más allá de esa justicia linda, que estamos tratando de implementarla incluso en nuestro país y nos causa dificultad. La justicia, ¿se recuerda el nombre, Moni? Que es darle al otro, ver que el otro se cometió un daño y yo, como ofensor, trato de restablecer. Se llama justicia restaurativa. Restaurar. Pensar en el daño que hacemos en los otros. Pero si te tenemos a ti, papito Dios, es mucho más grande. Qué precioso, Padre. Tu amor y tu misericordia, háblanos hoy, porque necesitamos escucharte. Háblanos con voz de trueno, para que se rompan esas estructuras en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. ¿Qué palabra tenemos para el día de hoy, mi amor? Bueno, el día de hoy nos vamos al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 20 vamos a estar leyendo desde el 17 al 28. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo,
junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, entonces ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre los ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a los súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que entre ustedes quiera ser grande, debe servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser un esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir, y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, qué precioso evangelio. El hermano de Juan es Santiago. Y son los hijos del trueno. Porque así los llamaban a ellos porque eran demasiado iracundos. Qué curioso, ¿no es cierto? Siempre vemos que Juan, el amoroso, el compasivo, el misericordioso. Pero Juan, ese Juan, en su momento fue capaz de decirle, Señor, manda rayos y centellas para que acaben con esa ciudad, para que acaben con ese pueblo, porque en el pueblo donde salían los apedrearon. Entonces ellos dos, los hijos del trueno, Boanerges, le dijeron eso a mi Jesús. ¿Se imaginan ustedes el Juanito cómo era antes? Y cómo su corazón fue transformado por amor. Y mira lo particular otra vez de la justicia. Cómo es de hermosa. Porque nosotros no podemos entender, estábamos haciendo la oración de la justicia y la palabra tan linda. Cómo el Señor nos dice que si quieres ser el mayor, tienes que hacerte el humilde. Que si quieres servir, dedícate a servir. Que si quieres tú ser reconocido, tienes que ser esclavo. ¡Ay! ¡Tremendo! ¿Cómo ser realmente esa justicia de Dios? ¿Cómo es de diferente a lo que el mundo plantea? Porque el que en la justicia humana, que no hay justicia, en la injusticia humana, llamémosla así, siempre tratamos de que me reconozcan, de que usted me dé a mí más que yo dar a ti. Y es una mentira cuando yo trato de dar. Pero aquí tenemos que ser mansos y humildes. Darle al otro lo que necesita, estar pendiente de la necesidad del otro para que tú seas reconocido. Incluso no estar buscando el reconocimiento, sino que eso se da por añadidura. Porque cuando tú sirves, automáticamente te reconocen. Cuando tú das sin estar recibiendo premio alguno, te van a reconocer. Te van a reconocer. Y fíjate lo que pasa con la mamá, que tan particularmente se da desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis prácticamente, porque Apocalipsis lo escribió Juan. Se da eso de las mamás que quieren tratar de que su hijo sea reconocido, que su hijo sea el primero. Acuérdate lo que pasó con la esposa cuando se dieron los 2 hermanos, Jacob y Esaú, por ejemplo, como la esposa de Abraham, Raquel, creo que era. Sí, la esposa de Abraham fue, no de Isaac. De Isaac, perdóname, el hijo de Abraham. Los 2 hijos de Isaac, Jacob y Esaú, la mamá engaña a su esposo con su hijo, que lo hizo aparentar que sea el primogénito, porque quería más al menor que al mayor. Y entonces fíjate cómo la mamá, de una u otra forma, por tratar de que sea reconocido el hijo, comete una cosa tremenda. Y a mí lo que me impacta de este evangelio, me impacta muchísimo. Cómo nosotros no sabemos pedir. Cómo no sabemos pedir, porque pedimos lo que no sabemos. Simplemente cuando le dicen yo sí puedo, o sea, cómo es la prepotencia, ese hijo del trueno, esa arrogancia, ese deseo de prevalecer, ese deseo de ser el mayor, ese deseo de figurar ante los demás, yo sí puedo. Yo sí puedo. Tengo que tomarme una copa amarga. Ellos creían que era una copa amarga. Simplemente que era como ellos comían cuando se hacía la Pascua, o aún lo siguen haciendo,
que son las hierbas amargas, comer pan con hierbas amargas, y se lo comen, tal vez ellos creían que era una hierba amarga, que era simplemente un trago físico, ellos lo pensaban, pero no era el sufrimiento, no sabían que él iba a ser crucificado, a pesar de que él lo explica, a pesar de que él ahí en ese mismo diálogo, él dice lo que va a pasar en Jerusalén, y ellos dicen, sí, nosotros somos capaces. ¡Oh, qué tremendo! Señor, por ejemplo, por eso ese Salmo 50, cómo es de cuidadoso, Señor, ponme a prueba. ¡Ay, bendito sea el Señor! Pruébame. Uy, Señor, cuidado con esas palabras, porque Él nos prueba y Él sabe hasta dónde podemos llegar, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y el Señor sabe hasta dónde podemos llegar nosotros, pero tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pedimos. Santiago, incluso, si tú lees la carta de Santiago, yo creo que él se arrepintió de lo que había pedido, y él dice allí, nosotros pedimos, pero pedimos mal porque las cosas no se dan, porque somos egoístas. Santiago lo dice más adelante, léete la carta de Santiago, cuando él nos enseña de que pedimos mal, porque no sabemos pedir, porque siempre está de por medio esa prepotencia, esa altivez, ese deseo de figurar, ese deseo de estar siempre enaltecido, que nos reconozcan. Eso, incluso el Señor da esa enseñanza tan linda, el que quiera ser primero, que sea el último, el que quiera ser reconocido, que sirva, que se humille ante su hermano, que se humille. Imagínate eso, Moni. Es impresionante cómo realmente esa enseñanza del Señor mueve por todos los lados. El que sube como palmera, baja como coco. Y es cierto, Rafa, o sea, es impresionante porque de verdad que uno pide cosas y uno no se da cuenta. Uno piensa que las cosas las va a recibir inmediatamente. No las recibe inmediatamente. Muy raras veces uno lo recibe ya. ¿Sí? Eso tiene que ser una situación muy especial. Pero cuando uno pide cosas, generalmente son cosas que se van a cumplir con el tiempo y no se da uno cuenta, ¿sí? No se da uno cuenta. Y si son cosas que implican el plano espiritual, desafortunadamente, y la mayoría implican el plano espiritual, pues van a llevar... Todas esas situaciones, esas peticiones, llevan un proceso. ¿Por qué? Porque el Señor no da las bendiciones si no estás preparado, porque Él sabe hasta dónde uno va a cumplir con cosas, Él sabe cuáles son las situaciones difíciles, las situaciones fuertes. Entonces, de acuerdo con eso, va a haber un proceso. Yo me acuerdo, de verdad, o sea, uno no se da cuenta, cuando yo... pues con mi esposo estábamos en esos problemas tan tremendos, y Rafa una vez llega y bueno, David se había encontrado con sus familiares como en una especie de retiro, y llegó y dijo que él estaba pues considerando la idea de volverse sacerdote, y en ese momento nosotros ya estábamos saliendo y demás, y yo quedé así como tan cuestionada, como tan sorprendida, y entonces y entonces la relación que tenemos, o sea, yo me pregunté eso, y la relación que tenemos, ¿qué? Y entonces eso fue antes del matrimonio, y cuando pues ante esa petición, en mi oración yo pedí al Señor que si me daba mi esposo, o sea, Rafael como esposo, no solamente yo ayudaría para que él le sirviera a Dios, sino que yo también le iba a servir. En ese momento, cuando uno está con el Señor, pues uno piensa, cuando uno está con el Señor, me supongo que uno dice, oh, es maravilloso, pero en ese momento nosotros dos estábamos, pero bien en la carne. Y eso implicaba un proceso, eso requería de cambios, empezando por mí, cambios importantes por mí, cambios en la vida de Rafael, proceso en tiempo, aprender a soportarnos, bueno, muchísimas cosas. Eso, imagínate, eso fue mucho antes del matrimonio, no habíamos terminado la universidad. Y fue tremendo porque, o sea, como que las cosas se dan, o sea, uno en ese momento entiende que las cosas se llegan a dar. ¿Por qué razón? O sea, si tú pides algo, implica el plano espiritual,
sea como sea, las cosas se dan. En el momento en que Rafa y yo, antes de empezar nuestro matrimonio, pasando miles de cosas, porque los problemas con Rafa venían hacía mucho rato, y resulta que en el momento en que yo decido como alejarme de Dios, de él, alejarme de él, como que ya estaba hasta la coronilla de él, fue cuando yo quedo en embarazo. Y entonces uno dice, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué quedo en embarazo? Porque ya había una petición. Y si yo me separaba de él, es lógico que no se iba a cumplir lo que Dios quería. Entonces Dios me pone en embarazo. Y entonces y uno dice, pero Dios mío, Señor, y claro, nos casamos y todavía sigue la pelea, sigue la lucha, sigue el deseo de separarnos, todo el tiempo ese era el pensamiento. Pero en este momento, cuando uno ve hacia atrás, uno dice, el Señor tenía un propósito. El Señor tenía un propósito y el propósito era que realmente nos uniéramos y que realmente le sirviéramos a Él. ¿Por qué razón? Por una oración. Una oración que uno no se daba cuenta. Yo muchísimo tiempo me olvidé de esa oración que había hecho, sino que después, ya mucho después, vine a recordarla precisamente y me doy cuenta de que cuando tú haces una petición, esa petición se cumple, ¿sí? Pero tienes que pasar un proceso para que esa petición se dé, ¿sí? Había que realmente conocer a Dios, en el caso nuestro. Debía conocer yo a Dios, debía sanar mi corazón, debía hacer muchas cosas. Y no solamente eso, Rafael después tenía que hacer también su proceso. Entonces, no fue ya, fueron muchos años que pasaron, pero lo que tú pides al Señor se cumple. Lo que tú pides al Señor se cumple, pero se cumple en el tiempo justo, no se cumple antes ni después, ¿cierto, amor? Sí, porque el Señor teje con filigrana, o sea, con hilos de oro finos, muy finos teje. Y Él sabe tejer muy bien. Por ejemplo, a mí me llama la atención, yo no sé, ¿tú viste esos, cómo los pajaritos hacen unos nidos tan particulares? Hay unos pajaritos que llaman los tejedores, ¿no es cierto? Que hacen unos nidos que, Dios mío, unas obras de arquitectura impresionante. Y hay unas cosas que uno se sorprende en el reino de los cielos, Moni. Por ejemplo, esos pájaros que toman todo el color azul y hacen todo un escenario hermoso y hacen un arco, como una especie de arco, para que la pajarita entre más azul haya, más la pajarita va a ser seducida y se va a dejar seducir por el galán. Y hasta que pasa el sitio. O sea, qué particular. Y uno dice, ¡ah! Y el ave lira, por ejemplo, como imita los cantos y de otras aves. Y es increíble, hasta un serrucho, por ejemplo, imita ruidos. El ave lira, escúchala. Y es tan perfecta la naturaleza, Moni, pero tan perfecta. Y nosotros, de verdad, el Señor teje todo tan perfecto lo teje. Tan perfecto hace todo, tan perfecto. Que eso es lo que tú pediste, tú no te has dado cuenta de lo que has pedido, porque pedimos tanto en ocasiones porque nos volvemos unas quejabanzas y pedimos y se nos olvida. Es bien curioso, por ejemplo, en nuestra comunidad pedimos que llevemos un cuaderno que le llamamos Cuaderno de la Misericordia y pedimos que en todo momento lo estés llevando, que vayas tomando nota, que tengas esa relación, ese diario con el Señor. Y cuando uno va llevando eso, se da cuenta que el Señor va cumpliendo las promesas que tantas cosas, a veces tan inútiles, pedimos, y el Señor es tan compasivo que nos la da de otra manera diferente, pero nos la da. En el fondo nos la ha dado. Entonces ahorita que tal vez tú estás pasando necesidad, no te das cuenta que de verdad es un milagro el día de hoy. Es un milagro que tú hayas estar escuchando este mensaje, por ejemplo, es un milagro. Porque tal vez escuchabas antes mensajes equivocados. Antes escuchabas cosas inapropiadas, antes nueva era por aquí, nueva era por allá, andabas con brujos incluso, hablabas con unas cosas del mundo impresionantes y ahora estás escuchando el mensaje. Y si tú te pones a mirar cómo ha sido el Señor y cómo ha ido tejiendo con esos hilos de filigrana, de hilo puro de oro, hermoso, cómo ha ido tejiendo tu vida y la va a seguir tejiendo cuando nos ponemos a recordar toda nuestra vida. Es bien curioso, si Dios nos... O sea, a veces uno se pone a pensar, no sé si tú lo has pensado, por ejemplo. ¿Qué pasaría si Mónica no estuviera en mi vida? ¿Qué pasaría si Rafa no estuviera en mi vida? ¿Qué pasaría?
Y entonces uno dice, es que ella no fue importante, es que yo soy el importante, si ella no estuviera yo no sería. Pero sí es verdad, si no fuera por Mónica yo no estaría. Si no fuera por yo estar en la vida de ella, tampoco estaría. O sea, todo se da de una manera perfecta. Estar ahorita, por ejemplo, en este ministerio, si no fuera por lo hermoso que yo fui en la vida de ella, por lo especial que fui en la vida de ella, y lo que ella fue en lo linda de ella en mi vida, pues no hubiéramos estado en este ministerio. Todo lo que pasa, Moni, Pasa para bien. pasa para bien. Todo tiene su razón de ser. Todo. Por eso tenemos que estar, de verdad, en la confianza del Señor, porque si estamos en la confianza del Señor, Él sabe hacer las cosas. A Santiago lo corrigió. Santiago lo entendió. Yo quiero pasar esa prueba, quiero tomar ese vino, esa Ese copa, trago ese amargo. trago amargo. Nosotros podemos. ¡Ay! ¿Te imaginas ese orgullo esos dos? Nosotros, el orgullo del pavo real, ¿no? Nosotros podemos. Listo. Tú lo pediste, se te da. Pero sentarte al Cuidado lado con mío, lo que pides. Pero sentarte al lado mío, eso no depende de mí, sino depende de Dios. Y para sentarte al lado mío, tienes que servir. Servir. Darle al otro. Darle al otro. Hoy, por ejemplo, hablábamos de algo muy bonito en la reflexión que hacemos en las madrugadas en este seminario de Cuaresma que estamos haciendo. Y es lo más de lindo, Moni, porque hablábamos que hoy teníamos que dar de pronto algo lindo a los demás, Moni. O sea, que estar esperando que me den, hoy dar alguna sonrisa, un regalo, un detalle. O sea, alguien está necesitando algo, tanto en lo económico como en lo espiritual, una llamada que alguien necesite, una sonrisa que tú puedas dar, Moni. Porque si tú das, vas a recibir. Si tú construyes cosas, de verdad, es como el principio de la ofrenda, ¿no es cierto? El principio del sembrar es que se llama, Moni, que lo que tú siembras, eso definitivamente vas a cosechar, mi hermanito. Si siembras odio, ahí vas sembrando, porque también vas tejiendo. Pero si cuando tú has sembrado tanto odio en tu vida y has recogido tanto rechazo y tanta amargura, pero si tú te pones en los caminos del Señor, ya te das cuenta que eso, lo que tú sembraste, eso tan horrible que tú sembraste, el Señor le pone su toque especial y empieza eso a dar un fruto diferente cuando el Señor hace parte de tu vida. Tal vez tus caminos han sido rechuecos, no sé cómo lo dirás en tu país, muy torcidos, ¿sí? Pero ese dicho tan lindo, el Señor escribe derechito sobre renglones torcidos. Tal vez nuestra vida ha sido un caos, una vida de abuso, de maltrato, de abandono, de rechazo, una vida donde hemos recibido tanto maltrato. Pero cuando tú estás en los caminos de Dios, Él lo que ha sido tu vida, lo utiliza para que otros sanen, para que otros restauren, como en nuestro caso, por ejemplo. Nuestros caminos eran retorcidos. Yo creía hasta por allá, yo creo que la reencarnación, llegué a creer hasta la reencarnación. O sea, tenía unas ideas pero yo digo, Dios mío, porque yo soy muy curioso y yo leo muchas cosas, a mí no me da miedo leerlo, pero eso no es de todos. Y yo digo, ¿cómo el Señor no me desvió? ¿Cómo hizo para ser yo fiel frente a las cosas, por ejemplo, del catolicismo? Ser fiel a mi Madre María, ser fiel a esos principios. ¿Cómo hice para no perderme cuando yo veo solo los extraterrestres, que no sé qué más cosas? O sea, independiente. Yo no me voy a poner a hablar de eso porque eso confunde. Yo no hablo de eso, yo hablo es de la palabra viva, del Señor de señores, del Rey de reyes. Y eso es tan lindo. ¿Cómo hace el Señor? El Señor escribe derechito sobre tus renglones torcidos, que tal vez tu vida ha sido torcida, pero Él sabe hacer las cosas. Cuidado con lo que pides. Ten prudencia con lo que pides. Pide tu conversión. Pide la conversión de las almas. Pide tu conversión, porque a veces pedimos cosas inútiles. Yo le pedí al Señor, Señor, sácame las deudas y yo me voy a consagrar a ti, Señor. ¿Te acuerdas tanto que pedía? Señor, si yo me gano ese dinero, Padre Santo, así lloraba, es que es real. Si yo me gano ese dinero, Señor, yo voy a diezmarte, te voy a dar... ¿Qué? Mentira. Cuando yo tenía ese dinero que iba, ni me acordaba del Señor en ese momento.
porque primero era satisfacer mi necesidad y después lo que me sobraba, los cunchos, lo poquito, lo que sobraba. Y están aprendiendo palabras colombianas, y eso para el Señor. Entonces, y eso no es porque así. no le sobra. Antes quedaba No sobraba nada, porque el dinero que se gana en el mundo es dinero que el mundo recoge otra vez con unos intereses inmensos, Mari. Y no solamente eso, o sea, cuando uno se promete hacer algo, lo primero, o sea, cuando uno le promete algo a Dios, lo primero es Él. Eso es una clave importante. Lo primero es Él. O sea, si uno promete dar un dinero, pues si lo prometiste, es lo primero que tienes que hacer. Pero sí, aquí el Señor nos está indicando muy claramente que tenemos que tener cuidado con nuestra oración y tenemos que tener cuidado porque todos queremos protagonizar, de verdad. Tú quieres en tu casa mandar, tú quieres en tu casa ser quien, o sea, quien sigan y demás. Pero no nos damos cuenta que el liderazgo es muy diferente. En el Señor el liderazgo es muy diferente. Tanto así que la persona que realmente es espiritual, la persona que realmente vive la presencia de Dios en su corazón, su autoridad no tiene nada que ver con el grito. Su autoridad no tiene nada que ver con dictaduras, nada. Al contrario, eres la persona más sencilla, eres la persona más, más colaboradora, más servicial. Eres esa persona que estás atenta, que ayudas, que escuchas, en fin, o sea, tomas un liderazgo muy diferente al que siempre piensa de que es mandar y tráiganme y háganme y muévase aquí, muévase allá y bueno, eso no es el liderazgo de Dios. El liderazgo de Dios es muy diferente y por eso mismo, cuando estamos en la presencia de nuestro Señor y estamos realmente aprendiendo los principios de Dios, por eso el desarrollarnos como padres es muy diferente y definitivamente se harán cosas grandes y maravillosas con los hijos. Pero tenemos que estar vivenciando esa presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a vivir como el Señor espera de nosotros, realmente nosotros transmitiremos a nuestros hijos valores importantes de colaboración, de ayuda, de oración, de entrega, o sea, cosas hermosas que vienen de Dios, sin que ellos entren a ser, no es que son unos bobitos, no, porque cuando uno está con el Señor, uno antes al contrario, como que se le despertara a uno la inteligencia, como que se le despertara a uno la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque uno logra entender la intención de la otra persona. Uno logra percibir qué es lo que pretende a la otra persona con algún comportamiento y con facilidad uno puede esquivar trampas, porque son trampas del enemigo para que nos llenemos de resentimiento y demás. Entonces, cuando estamos en el Señor, nuestro liderazgo es diferente. Definitivamente es bien diferente. Te haces esa persona agradable a los demás. Por eso una persona dentro del matrimonio, digamos que los dos estaban en el mundo, pero uno decidió realmente seguir al Señor, realmente quiso aprender de Dios, sin que se dé cuenta esa persona, está siendo la líder de su casa, ¿sí? La líder de su casa. ¿Por qué razón? Porque el Señor en el plano espiritual pone a esos líderes de cabeza. ¿Para qué? Para que ellos sean los que guíen el hogar. Y mientras que la otra persona realmente vuelve en sí, como que cae en cuenta de su error y se convierte. Por eso es que es tan importante no tanto centrarse en la otra persona, sino en mí y que de verdad yo sea coherente con lo que Dios me está pidiendo. Sí, porque es que a veces estamos esperando es que la otra persona venga y entonces viene con su tiranía, con su forma grosera, con todo lo que viene de antes. No, el Señor está queriendo que yo sea transformado para que yo te testimonio, pero ese testimonio es que yo soy coherente con lo que yo oro, coherente con lo que yo estoy confesando. O sea, estoy diciendo, no, es que hay que ser buena persona, hay que no tener resentimiento en el corazón. Entonces yo tengo que ser coherente y no tener resentimientos en el corazón.
Y así todo lo que el Señor quiere que nosotros transformemos. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que en esta palabra el Señor nos está diciendo, ten cuidado con lo que estás pidiendo. Y si tú quieres realmente tener esa autoridad, sé coherente en el plano espiritual y es posible que sí tengas esa autoridad. Lo más seguro porque tienes el respaldo de Dios. Pero si tú piensas tener una autoridad en el mundo, bueno, sí, interesante. Eso es lo que pide el mundo, pero no es lo que pide Dios. Sí, princesa, y ahora que tú hablabas de algo interesante sobre el servir, me ponía a pensar en una relación de pareja, Moni. O en esas personas que nos odian o rechazan. Y cuando alguien me pide un plato de comida, pues dalo con amor, no lo des con resentimiento. Dalo con amor, pero con dignidad, porque tú tienes que tener dignidad en tu comportamiento. Dignidad, no rebajarte, por ejemplo, a ceder a los caprichos del hombre que está en el mundo comiendo comida de cerdos y que tú simplemente te rebajes y pierdas tu dignidad de mujer y fácilmente caigas en las tentaciones de la carne. Tú me estás entendiendo, simplemente por satisfacerlo a él, para que él no se me vaya de mi vida. Dale un plato de comida, pero con amor. Sírvele con amor. Tiéndele la cama con amor. Arréglale la ropa con amor, no con orgullo, no. ¿Cómo se diría? Él es el que tiene el problema contigo, tú sí, no con él. Tú no sí. con él, claro. El problema es él, no tú. O sea, él es el del problema. Sigue haciendo lo mismo que tú haces, pero con prudencia, con sabiduría y con dignidad. Porque a veces la persona se está aprovechando de ti en ocasiones, por ejemplo, en lo económico. Por ejemplo, tú le estás dando cuando tú tienes una necesidad con tus hijos. Primero tu familia, mi hermanita. Primero tu familia. O sea, recuerda que es un futuro también para tus hijos, porque en ocasiones le das a ese esposo que está en el mundo porque te está pidiendo dinero para invertir todo eso, inclusive con su amante, y tú siempre no hay que darle. Ahí no hay sabiduría, lo que estás tú mendigando es amor, y allí no hay sabiduría. Aprende que primero tu familia, el bienestar de tus hijos, princesita, porque él está en el mundo con su mente entenebrecida. Estoy hablando del hombre, porque también sea el caso de la mujer, pero tiene su mente entenebrecida. Ten prudencia, con dignidad y con autoridad. Por eso debes tener identidad. Qué mundo de palabras, ¿sí o no? Pero la identidad, como esa hija predilecta de Papito Dios, te da dignidad y te da autoridad. Qué precioso, qué lindo. Moniquita, ¿qué te parece toda esta enseñanza tan hermosa que el Señor nos dice? Esa enseñanza tan hermosa que el Señor nos da el día de hoy. Entonces, vámonos pues a pedirle al Señor, pero con sabiduría. Pidamos las cosas santas, puras, y te das cuenta que el Señor ha ido tejiendo con hilos de filigrana, con hilos de oro. Ha ido tejiendo perfectamente tu vida para llevarte a recibir, por ejemplo, este mensaje. Pero no seas el de oídos sordos, sino llévalo aquí y bájalo a tu corazón. Como dice mi Madre María, todo lo meditaba y lo llevaba al corazón, sin angustia y sin desespero. Y como dice la palabra, sed oidor, no sea solamente oidor, sino que sea hacedor. Una cosa es guardarlo y otra cosa es hacerlo. Y tenemos que guardarlo y tenemos que hacerlo. Y nuestra Madre María pues da ese ejemplo de comportamiento. Y fíjate que tomó un pasaje otra vez de Santiago. El Santiago que hoy no supo ni qué pedir, y mira cómo nos enseña a pedir. Ve a Santiago capítulo 2 o 3, creo que está allí en los primeros capítulos, y él nos enseña cómo pedir. Allí nos dice cómo pedir. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Recuerda, estamos invitándote para el 7, 8 y 9 de abril tenemos un retiro, pero tienes que inscribirte antes. Entonces no me has mandado todavía tu mensaje. Yo quiero participar. Dímelo, mándame un mensajito a mi WhatsApp y con todo gusto para inscribirte. Dios los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un fuerte, les mandamos un fuerte abrazo y que tengan excelente tiempo. Chao, princesita.